Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y claro que sí, les dije que le teníamos una sorpresa a ustedes. Y es que vamos a entrar ahora en un tema muy importante, vamos a ver como tipo panel, una conversación sobre el futuro de la industria aseguradora. Cómo entender mejor a ese cliente, cómo lo están logrando, por supuesto, cómo logran las compañías anticiparse, por supuesto, a lo que podrían ser esos cambios en el mercado, en la industria y también cómo la inteligencia artificial está, por supuesto, tocando, empapando este sector. Ahora, me encuentro con personas a quienes no estoy conociendo recién el día de hoy. He tenido la oportunidad ya de conversar con ellos. Arrancamos primero con Hilario Itriago, también con César Rojas y con Alejandro Cerón. Alejandro e Hilario, ambos están dentro de lo que es Mia Hub. Ya se van a enterar un poco más de qué se trata. Y también tenemos aquí a César en esta mañana como un medio que forma parte también de lo que es esa industria, esa comunidad. Así que arrancamos, por supuesto, cada uno bienvenido a Comercio TV, a esta conversación que nos va a llevar a entrar un poco más de cerca a ese sector de aseguradoras. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bueno, arrancamos primero que todo. Alejandro, cuéntanos desde lo que tu visión, tanto como Mia Hub, como tesorero, como parte fundador también de Mia Hub, ¿qué es lo que están buscando ustedes a través de esta comunidad? Podemos decirlo, ¿cómo nace Mia Hub propiamente? ¿De qué se trata? Y para aquellos que están dentro de ese sector, ¿cómo también pueden ser parte? Claro, mira, somos un grupo de amigos, esa es la realidad, un grupo de amigos donde todos trabajamos en la industria aseguradora, reaseguradora, brokers, agentes, todos trabajamos juntos y empezamos a hacer muchas conexiones entre los diferentes jugadores. Y gracias a Hilario y a Juan Mazzini, se les ocurrió junto a una serie de compañías invitarlos para hacerlo de manera formal y nos creamos como una sociedad sin fines de lucro, para hacer esas mismas conexiones, pero hacerlas de manera estructurada. Y eso nos ha permitido unirnos a todas las insurtechs de Latinoamérica y tenemos ya en Asia, en Europa, en el Medio Oeste y los Estados Unidos. Queremos utilizar a Miami como trampolín. Eso es la idea. Como trampolín. Ahora, Hilario, yo llegué a conversar un poquito más contigo, es más, yo parecía como estudiante queriendo entender un poquito más de cómo la ciberseguridad se conectaba junto con lo que es la industria de aseguradoras y bueno, te pregunto en este momento, ¿cómo Hilario también se conecta en este momento aquí junto con Alejandro, que pues tú lo que eres es un gran asesor, ¿no? Ejecutivo para ejecutivos de empresas, de dueños de compañías aseguradoras. ¿Cómo se crea esa conversación? ¿Cómo nace entonces ese interés propiamente de crear un espacio, una comunidad como Mia Hub? Bueno, como decía Alejandro, el Mia Hub nace de esta idea de dar un poco de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro networking a la industria con una organización que es sin fines de lucro, con lo cual no hay ningún interés creado ni cruzado, pero que al mismo tiempo se apalanca de esa experiencia, bien sea de la industria tradicional. Yo crecí y me formé en una empresa aseguradora tradicionalista, pero ya pasada la mitad de mi carrera me desempeño ahora en una empresa de seguros cibernéticos, lo cual es algo tremendamente novedoso, moderno, y que de alguna manera viene también a enseñarnos en este dinamismo que la industria aseguradora tiene. Entonces, al unir esa plataforma, ese trampolín desde Miami para conectar a todos los actores, inclusive César es un buen ejemplo, porque César es medios del segmento asegurador, y César es una gran palanca también para el Mia Hub porque nos permite divulgar y llevar ese mensaje o esos mensajes a todos los actores de la cadena de valor de seguros, para que sepan también en qué están distintas organizaciones, distintas empresas, sean startups, sean grandes corporaciones o cualquiera dentro de la cadena de valor, como te decía anteriormente. Qué interesante. César, ¿qué ha sido para ustedes con el medio que ustedes tienen, ese periódico que pues cubre todo lo que son informaciones, novedades propiamente dentro de lo que es el sector asegurador? ¿Cómo logra también entrar aquí junto con Mia Hub? Bueno, pues es que en realidad en el sector asegurador están pasando muchas cosas. La tecnología, la implementación de inteligencia artificial, ese tema de poner al cliente en el centro, creo que está pasando más que en otras épocas. Nosotros tenemos 41 años en el sector asegurador, así que hemos visto pasar muchas cosas, pero nunca creo que con tanto dinamismo como ahora. Y creo que iniciativas como Mia Hub, que es esta unión y este liderazgo que se necesita para un poco poner orden, ¿no? Que todos queremos hacer algo,
pero muchos ni siquiera sabemos, la IA es nueva para todos, ¿no? Así que cómo aprovechar esas nuevas herramientas para crear eficiencias, pero sobre todo para llegar a mucha más gente. O sea, uno de los retos que tiene el sector asegurador es llegar a más personas, sobre todo en América Latina, que tiene un índice de penetración del seguro mucho más bajo que en Estados Unidos. La idea es cómo esas herramientas y cómo la tecnología pueden hacer que el seguro llegue a más personas y sean más protegidas y mejor protegidas en sus bienes, personas, empresas y todo. Así que iniciativas como Mia Hub, la verdad es que enriquecen mucho al sector porque le dan visibilidad, le dan unión, creo yo, y de alguna manera todos aprenden entre todos, ¿no? Se crea una comunidad de aprendizaje donde pueden aplicar las cosas con mucha mayor eficiencia y hacer realidad proyectos que son muy, muy interesantes, como el que los comentaron Hilario y Alex. Wow, César, excelente. Por ello voy contigo entonces, Alejandro. ¿Cómo tú estás asesorando en este momento a dueños de aseguradoras a poder, claro, embrace, como se dice, abrazar la inteligencia artificial, todo lo que ayuda en sistemas, en automatización, por supuesto, en el alcance al cliente, pero cómo también tú le aconsejas de cómo pasar de ser ese asegurador tradicional a hoy en día, pues también poner al cliente, llenar las expectativas del cliente, que yo creo que hoy en día yo soy consumidora y yo soy que busco el que mejor la plataforma que mejor me ofrezca, la que más me dé. ¿Cómo has logrado tú asesorar en ese momento y también cómo podemos decir, tú ves que está pasando de las aseguradoras tradicionales a lo que es las aseguradoras el día de hoy? Como decía en este momento César, han habido muchos cambios en los últimos años. Inmensos cambios. Definitivamente todo está cambiando por segundo. Si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 meses te la contestaría de una manera, hace 6 de otra, hace 8 de otra, porque esto está cambiando por minuto. Lo que tenemos que hacer es regresar a lo básico y tomar al cliente como centro. Todas las conversaciones que tenemos mis amigos y yo con los líderes, todo lo que nos dicen es estar cerca del cliente y entender al cliente. De nada sirve acelerar con la inteligencia artificial lo que hacíamos mal. Si no conocíamos al cliente, simplemente hoy llegamos más rápido. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos entendiendo y encuestando a nuestro cliente constantemente. Nos están atacando disruptores que están cambiando la forma de hacer seguros. Las redes sociales juegan un papel importante donde la comunicación no era lo que vivimos cuando éramos mucho más jóvenes. Y tenemos un nivel de expectativas mucho mayor. Tú lo dices, antes uno compraba un seguro porque Dios quiera no nos pase nada. Ahora nos presentamos con el agente, con el corredor, exageradamente educados. Ya no podemos confiar en nuestro instinto. Y por último, todos nos volvemos un commodity, todo se vuelve algo básico. Entonces, anticiparnos a la necesidad del cliente es importante. El 90% de las compañías se considera orientada al cliente y solo el 10% lo comprueba en las encuestas. Wow. Entonces tenemos que hacer un gran cambio. Wow. Mire, o sea, definitivamente Alejandro, propiamente decirme, todo está cambiando, todo se está acelerando y es importante volver a lo básico, enfocarnos en el cliente. Me gusta esa respuesta como cliente. Soy muy honesta. Ahora, Hilario, desde la perspectiva de Box Latin America y tu rol, por supuesto, también en lo que es el Mia Hub, que ya explicamos a la audiencia de qué se trata, ¿qué están haciendo mejor otros jugadores del mercado que la industria tradicional, ¿no? Tal vez no reconoce lo suficiente también qué señales como tal externas deberían estar mirando más las aseguradoras propiamente también. Cuéntale un poquito más a la audiencia cómo la importancia de la ciberseguridad, por supuesto, aún en medio de lo que es ese sector muy delicado, muy sensible. Estamos hablando de aseguradoras que tienen información pues muy personal de uno. Es una muy buena pregunta y César y Alejandro hicieron un poco de introducción al tema, ¿no? El riesgo cyber en particular, sobre todo para pequeñas y medianas empresas e inclusive para personas, se ha exacerbado habida cuenta de nuestro acceso online, las redes sociales, todos tenemos un teléfono inteligente, etcétera, etcétera, con lo cual nuestra exposición a ese tipo de riesgos es mucho mayor que nunca. Sin embargo, no conocemos muy bien de ese riesgo, no tenemos quien nos eduque de ese riesgo y no sabemos también cómo funciona como seguro tampoco.
La realidad es que, un poco lo que decía César, yo uso una frase, que es que mientras más personas tengan seguro, más seguro es su futuro. ¿Y por qué eso es verdad? Porque está demostrado que las economías que tienen mayor penetración de seguros respecto del Producto Interno Bruto son economías más estables. Eso es muy importante porque cuando tú eres dueña de una pequeña y mediana empresa y tú eres víctima de un ciberataque, tu negocio está afectado, pero no solo tu negocio, tu vida está afectada, porque una pyme y un emprendedor vive de eso y es un ecosistema cerrado. Si fracasa la pyme, fracasa el emprendedor. Y la realidad es que Latinoamérica es una región que está formada y está apalancada por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, poder llevar riesgos que cubran ese tipo de preocupaciones, que cubran ese tipo de situaciones, es supremamente importante. Ahora, ¿qué están haciendo aseguradoras que están viendo este mundo desenvolverse? Bueno, el seguro cambió. El seguro pasó de ser típicamente algo reactivo a algo proactivo. Y no es que sea un término nuevo. En la industria aseguradora hemos hablado de gestión de riesgo por décadas. Pero la realidad es que respecto a riesgo cyber en particular, si yo te digo a ti que tú estás ya vulnerada en el dark web porque tus datos han sido filtrados, porque han hackeado alguna empresa en la que tú tenías tus datos de manera absolutamente normal, nada que hayas hecho mal, tú estás mejor preparada respecto de qué debo hacer y qué medidas debo tomar para protegerme a mí, a mi organización, a mi familia, a mis empleados. Y en la medida en que una empresa de seguros tome esa postura proactiva de informarle a las personas y a las organizaciones cómo protegerse, pues tienes una visión mucho mejor y mucho más estable de la gestión de riesgo en el tiempo. Eso, a su vez, ayuda a que las economías sean más estables, a que los negocios crezcan y en consecuencia haya más prosperidad. Yo disfruto mucho esas conversaciones porque aprendo mucho porque muchas veces nos enfocamos más que todo en el servicio, pero también como clientes tenemos que estar pues preguntándonos qué tan seguro es ese asegurador, o sea, cómo se están ellos también cubriendo, cómo están con esa cobertura ellos para que también me sienta yo cubierta en una era en la que, seamos honestos, la inteligencia artificial hoy en día ha hecho que la información esté más accesible, tanto en la web como en el dark web. Así es. Ahora, César, para ir cerrando la conversación con ustedes tres, cuéntanos ya, pues, como el asegurador, como ese medio que cubre todo lo que son noticias, informaciones y conecta, como quien diría, en cuanto a información al mundo de las aseguradoras. ¿Qué cambios? Porque tú hablas mucho de cambios. 41 años ha visto pasar, ¿no? ¿Qué cambios todavía no son obvios, dirías tú, para aquellos que son parte de esa industria? Que tú crees que al ser ellos más conscientes y realmente como abrazar esos cambios, podría mejorar la experiencia propiamente, la competencia de ellos, la distribución y también esa relación con ese asegurado de aquí en adelante? Sí, el cambio principal va a ser de las personas que están dentro de las organizaciones. Tienen que ser muy ágiles, fácilmente adaptables a nuevas tecnologías, porque además, con todo esto nuevo, los tamaños un poco se ecualizan. Las grandes aseguradoras, desde luego, que tienen más capacidad y más recursos para hacer inversiones importantes en tecnología, pero un jugador pequeño que tenga la habilidad de encontrar lo que quiere el cliente y la forma de hacerlo llegar rápido, eficientemente, barato y accesible, pues se va a poder poner al tiro con los demás competidores de manera muy ágil. Así que yo diría que el cambio que no se ve es el cambio en la gente, en el dinamismo de las organizaciones, en que tienen que ser mucho más rápidos para reaccionar, tienen que pensar como una empresa mucho más ágil para poder realmente tomar esos cambios que vienen, como decía Alejandro Hilario, minuto a minuto. Ya es un cambio tan radical que no podemos seguir pensando que esta industria es lo que era hace 5 años o antes de la pandemia. Creo que el cambio más importante tiene que ver con las personas y la manera en la que lideran el cambio. Wow. Y solo agregando a eso brevemente, un poco a tu pregunta anterior también, ¿qué están haciendo las aseguradoras tradicionales? Bueno, un ejemplo somos nosotros en Box Insurance. Box Insurance era una startup que se enfocó en el segmento cyber, que buscó llevarlo a las pymes y a las personas, que lo llevó probablemente adelantado a la región latinoamericana, pero que en estos últimos años ha empezado a calar. ¿Y qué sucedió? Sucedió que el año pasado Zurich Insurance, que es uno de los grandes aseguradoras mundiales, se dio cuenta de que había un segmento importante y nos adquirió. De manera de que el tener esa capacidad de reconocer que hay un segmento en el que hay que jugar y poder aprovecharlo es parte también de cómo es el dinamismo de
de lo que es mergers and acquisitions dentro de la industria para poder ponerse a tono con las realidades del mundo moderno. Qué interesante. Interesante, chicos. Definitivamente ha sido una conversación bastante interesante, tanto para mí como para, yo sé, muchos en la audiencia. Un sector que, por supuesto, es clave, es importante para compañías, es importante también para esa persona asegurada. Y bueno, me alegra escuchar buenas noticias, Hilario, de un año para acá, ser adquiridos de esa manera. Me alegra conocerte, César. Por supuesto, un medio que también está como Comercio TV buscando informar, buscando educar. Y Alejandro, por supuesto, saber que hay quienes están creando o ayudando, siendo parte de comunidades como Mia Hub para poder no solamente ser amigos, sino también apoyarse dentro de esta industria. Gracias por acompañarnos aquí en Comercio TV. Esperamos, por supuesto, que nos visiten próximamente y que continúen trayéndonos más información. Muchas Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, con esa audiencia, por supuesto, breve pausa comercial y volvemos con más.